Hola, ¿qué tal? Saludos Mindsurfers, bienvenidos a CK Cosmos, este nuevo espacio que les hemos preparado en Mindsurf y donde estaré acompañado de mi amigo Oneiros Speculum. Bueno, esto es el comienzo de una serie de charlas tituladas Psique y Cosmos, en donde vamos a explorar una serie de temas relacionadas con cómo se vinculan la mente y la materia, por ejemplo, la conciencia, el universo, el adentro y el afuera, La realidad. la realidad digamos, el inconsciente, lo que hay dentro de nosotros, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, sigue siendo Mindsurf, sigue siendo muchos de los temas que en algún momento se tocan a lo largo de nuestras pláticas y nuestras actividades, pero también estamos dando lugar a una comprensión quizá más profunda, digamos, de la psiconáutica, en el sentido de que consideramos y le damos lugar a todas estas herramientas, modelos, disciplinas, escuelas que de alguna forma están permeadas por este intento de conocer la realidad, de conocer la conciencia y de conocer más al ser humano y el universo. Claro, de alguna manera estamos explorando mapas, ¿no? Mapas, por ejemplo, desde el budismo, desde el gnosticismo, también herramientas para hackear la realidad, un poco el tema de la magia, el tema de qué otras formas hay de explorar la conciencia, más allá de las sustancias psicoactivas, como Ujú. el tema de la meditación, los sueños, la danza extática, entre otras vías que iremos explorando a lo largo de estos programas. Claro, y es que al final todas estas técnicas son ancestrales y también en épocas contemporáneas se han estudiado. Al final de lo que hablamos es de diferentes paradigmas o diferentes visiones de un mismo fenómeno, que en este caso es la conciencia, y precisamente el estudio de la conciencia es lo que nos abre a todas estas posibilidades de eh, perfeccionar ciertas técnicas para conocer a más a profundidad la realidad o para tener vistazos o intuiciones diferentes acerca de en qué consiste el universo que habitamos. Entonces, consideramos que el primer paso para iniciar este recorrido consiste justamente en hablar de la conciencia, Ujú. o lo que también muchas personas asocian, el tema de la mente y el cerebro. Entonces creo que es un tema muy interesante para comenzar porque nos permite entender qué cosa es el cerebro, qué cosa es la mente, qué cosa es la conciencia. Y hemos titulado como este primer capítulo El misterio de la conciencia, ya que creemos que la conciencia, tal y como se nos plantea, sigue siendo un misterio, sigue siendo algo que por más que haya estudios neurológicos, fisiológicos, etcétera, es algo que escapa aún a la comprensión de lo que realmente es la conciencia. Y bueno, como hay muchos modelos, muchas formas de entender la conciencia, y pues queremos nosotros explorar este misterio. Claro, pero bueno, para explorarlo primero es importante conocer cuál es el mapa conocido, el mapa consensado, digamos, por la ciencia, y es que pues no es sorpresa que la mayor parte de la ciencia pues está habitada por una forma de pensamiento materialista, reduccionista, y por lo tanto pues sus teorías, hipótesis y explicaciones para los fenómenos pues tienden a ser muy materialistas. Comenzando por esa línea, pues las posturas más ortodoxas de las neurociencias hablan de que el cerebro genera la conciencia a través de mecanismos cerebrales aún desconocidos. Sin embargo, se parte de esa premisa. Sin embargo, en el universo es muy difícil encontrar ejemplos donde la conciencia surja de cuestiones materiales inconscientes. Más bien, lo que diferentes investigadores de distintas áreas postulan es esta idea de que en realidad el cerebro es propiamente una especie de receptor que cuando se tunea a una frecuencia específica es capaz de recibir la conciencia, y de esta forma, claro, si el receptor se descompone, si el cuerpo físico muere, deja de captarse la frecuencia en ese aparato, en ese receptor, mas eso no quiere decir que la frecuencia no sea real. En este sentido, la frecuencia pues es obviamente la conciencia, esta capacidad autorreflexiva que tenemos los seres humanos como para notar nuestra propia existencia insertada dentro de un universo aún mayor. Pero bueno, las visiones reduccionistas tratan de precisamente reducirla a una serie de variables fisiológicas, actividad cerebral, por ejemplo, que en función de eso se determina si algo es consciente o no.
Sin embargo, pues eso, o sea, volteamos a ver otras culturas donde predominan estos modelos, donde la conciencia permea todo, desde el animal hasta la piedra, y precisamente son culturas que son capaces de conocer la realidad de una manera distinta a lo que plantea ordinariamente el materialismo. Exacto, y justamente esta perspectiva, este paradigma que viene de la modernidad, pues que nos plantea un poquito la distinción entre la conciencia y lo que no es la conciencia, ¿no? O sea, hay bueno, por ejemplo, René Descartes, por ahí de 1600, genera esta idea que sigue vigente en nuestro pensamiento contemporáneo, de que hay una distinción real entre la mente y la materia, entre el ser pensante y la cosa extensa, Ujú. la naturaleza. Entonces, esta escisión, esta división entre dos esferas de realidad, hace que justamente nos sintamos como seres fragmentados, aislados, separados de este todo que es el mundo que se nos presenta frente a la percepción. Pero esto no siempre ha sido así, como bien mencionó mi compañero Ibra. Ha habido muchas tradiciones, sobre todo místicas, Ujú. animistas, espirituales, que tienen una concepción distinta. Por ejemplo, en muchas tradiciones místicas se habla, por ejemplo, Meister Eckhart, un místico cristiano, dice que en el fondo lo único que sí que es verdadero, lo único real es Dios. Y Dios es esta como mente cósmica que contiene dentro de sí todas las cosas que existen en el universo como pensamientos. Y que el alma individual, es como una especie de espejo en el que Dios se puede observar a sí mismo a través de un lente particular en el espacio y el tiempo, y que es lo que nos constituiría a nosotros como individuos, con esta autoimagen de que yo soy un yo separado del no yo, de lo otro, y esto otro es lo que se queda, digamos, relegado hacia el misterio de lo sagrado. Entonces, en todas las tradiciones antiguas, religarse con lo divino, con lo sagrado, era entender que tu verdadera esencia está en conexión con esta otra cosa que te abarca y que abarca todas las demás cosas. Es como la totalidad, la relación entre el individuo y la totalidad era el fin último de estas tradiciones. Y particularmente me viene a la mente esta doctrina que se puede conocer como el panpsiquismo. Ujú. Es decir, que todo es mente, ¿no? Todo es una sola conciencia, autoexplorándose a través de sus particularidades, ¿no? A partir de cada uno de los individuos. Entonces, este modelo que estuvo bastante presente en muchísimas tradiciones, fue cambiado, fue transformado por el proceso histórico de la modernidad, que generó lo que se conoce como el modelo newtoniano de la física, cartesiano de la conciencia. Y eso es la herencia moderna. Claro, claro. En el fondo me parece que lo que estas otras visiones proponían era un mapa de la realidad que consideraba diferentes niveles por los cuales podía atravesar la conciencia y que esos niveles guardaban una correspondencia entre el adentro y el afuera, lo que la persona exploraba de sí, su psique, Ujú, y lo que la persona encontraba afuera, el cosmos. También de ahí un ujú. poco la dicotomía que plantea el nombre del programa, ¿no? Estas dos grandes extensiones que se pueden abarcar, ¿no? Entonces existía esta riqueza en los mapas que consideraba estos diferentes estratos. Y sin embargo, en esta visión moderna, que claro, es la que, gracias a la cual hay avance tecnológico y todas las facilidades que eso implica, pero en esta visión reducida, materialista, lo que hace es sencillamente postular la idea de el realismo ingenuo, esta noción de que lo que percibimos es lo real, ¿no? Entonces, limitamos toda esa riqueza que tienen estos otros modelos y la limitamos y la reducimos a una visión muy plana de nuestra existencia y por lo tanto de nuestro lugar en el universo. Así que este argumento puede servir como una especie de alimento a esta pregunta natural que le puede surgir a la audiencia de decir, bueno, ¿y para qué me intereso en estos otros modelos? ¿Tienen estos otros modelos que enseñarme? Así que creo que ahí hay un buen punto por donde comenzar. Y eso, en el fondo, en estas culturas antiguas, plantea esta idea de
este mundo, esta persona, quien creo que soy, está en conexión con algo más grande, con esta totalidad. Entonces hablamos de la persona, de este otro reino y de un reino total que abarca a la persona y a lo que esta persona desconoce. Eso en sí mismo creo que tiene una fuerte implicación con lo que estamos hablando acá, porque nos lleva a considerar lo que decíamos antes. ¿Está la conciencia en el cerebro? ¿Es la conciencia lo que está en este plano material? ¿O mi conciencia depende de lo que se encuentra, de este otro mundo con el que se encuentra en contacto mi conciencia, mi esencia, y del que hablan diferentes culturas, que existe este otro plano? Y eso también me llevaría a reflexionar si mi identidad entonces es algo mayor que lo que creo que soy, o si definitivamente mi identidad en realidad en el fondo está conectada con el todo. O sea, ni siquiera es que sea solamente algo mayor, sino que es algo que se conecta directamente con la totalidad. Exacto, y ese es justamente el asunto, ¿no? O sea, en el fondo, ¿quién somos? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Qué es yo? ¿Qué Ujú, es la conciencia? ujú, Y entonces, vivimos, el mundo moderno nos ha dado ciertos mapas, cierta idea de quién soy. Entonces, esta imagen que se nos plantea de, pues tú eres un individuo separado de la totalidad, tú, estás o sea, limitado. estás limitado, estás fragmentado, tu vida es independiente. Entonces, de ahí surge justamente los modelos de vida en las que, bueno, pues entonces voy a organizar toda mi vida en función de mi ego, Ujú, de mi yo, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer de mi vida? No, pues que quiero tener un carro, una casa, no sé qué, y ya no me preocupa mi conexión con los otros o con los demás o con el universo. Entonces, esa es una identidad que viene heredada de una cosmovisión en la que hay una distinción real entre sujeto y objeto, ujú. ¿no? Entre la mente y la materia, entre el individuo y la totalidad. Entre el hombre y la Este, naturaleza. exacto. Y en cambio hay otros, o sea, bueno, este es el modelo que nos ha visto o que nos ha arropado, nos ha dotado de la identidad actual, de lo que podemos llamar el sujeto moderno, pero precisamente nos encontramos históricamente en un momento de crisis, en un momento en el que los valores y las concepciones de la modernidad empiezan a resquebrajarse. De hecho, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, del tema de la física cuántica y de los nuevos descubrimientos de la neurología, pero, o sea, haciendo un paralelo, la noción newtoniana, por ejemplo, del universo. O sea, Newton concebía que en el fondo la esencia última de la realidad son los átomos, ¿no? El átomo es una entidad aislada, es un objeto puntual ubicado en un momento en el espacio y el tiempo que está fijo, ¿no? Entonces toda la realidad esencialmente está compuesta de estos puntos, eh, de estas realidades corpúsculas que operan de una manera mecánica, que obedecen a las leyes pues de la física, de la Ujú. materia. Entonces, esto nos genera una imagen del universo como si fuese una máquina, como una cosa que está operando así casi de manera ciega, Como un reloj. automática, como un reloj precisamente. Eh, y esa es la noción que también tenemos de nosotros mismos. Somos seres aislados, somos seres separados, no, o sea, no hay gran relación entre un individuo y el otro, solamente son un cúmulo de cosas cercanas, pegadas. Pero bueno, pues hay otros mapas, ¿no? Entonces lo que queremos explorar es, más allá de la concepción moderna, ¿qué otras formas tenemos de entender la conciencia y la realidad? La psique, la identidad y el cosmos, ¿no? O sea, porque nuevamente volvemos al punto de que si este mapa nos dice que somos un ser aislado y distinto, un ego, Ujú, nuestra vida va a girar en torno a eso. ujú. Pero a otros mapas, como en el budismo, el hinduismo, el gnosticismo, etcétera, nos plantean otra cosa, nos dicen, no, tú esencialmente eres el universo, tú esencialmente eres Dios, tú esencialmente eres el todo, autoconociéndose a través del individuo, ¿no? Entonces, si tienes esa otra visión, si tienes ese otro mapa, cambia tu relación con los otros, con la Ujú. realidad, contigo mismo, cambia tu identidad y bueno.
De eso queremos hablar. Y cambia eso que mencionaste hace rato, la relación sujeto-objeto, porque Ujú. te hace cuestionarte quién ya es después de esta expansión de conciencia, quién es en realidad el sujeto y quién es el objeto. Y finalmente estos reajustes en nuestra manera, primero de relacionarnos con nosotros mismos y después de relacionarnos con los otros, se va a ver manifestada también en la relación con el entorno. Entonces estamos hablando de que la exploración de estas formas diferentes de pensamiento no es como una cuestión meramente anecdótica o una cuestión que no tenga una repercusión real, sólida y tangible en nuestra realidad inmediata, sino que es también una vía de transformación social, es una vía de generar un cambio a través de inicialmente de la transformación individual, pero no limitada únicamente a lo individual. Entonces, podemos hablar de estos modelos y lo estaremos haciendo a lo largo de los diferentes programas en qué consiste el budismo, en qué va el hinduismo. Finalmente, también aquí es importante el tema de conocer que hay personas que puede que estén predispuestas a este conocimiento y hay personas que quizá tengan una mente que necesite más argumentos sí, o cuestiones para que permitan demostrar ese conocimiento. Entonces, más que creo en este momento, más que hablar de los diferentes modelos, yo propondría un lugar de entrada que sea como más amigable y más familiar a la mente occidental moderna, que sería ver, por ejemplo, estas visiones, estos paradigmas alternativos nos presentan una visión en donde nos hablan de nuestra realidad inmediata conectada a otra realidad y nos hablan de que constantemente hay intercambio de información entre estas dos realidades. Y ahora uno puede decir, bueno, es superstición, es el pensamiento arcaico, primitivo, etcétera, etcétera, pensamiento mágico. Sin embargo, la puerta de entrada que yo propongo es viéndolo desde el paradigma que ya mencionaste hace un momento, la física cuántica, Ujú. ¿no? Porque precisamente la física cuántica puede que a los occidentales nos sirva como un argumento demostrativo que en cierta forma valide nuestro acercamiento hacia estas otras visiones más esotéricas, cuyo lenguaje puede resultarnos más extraño a primera impresión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la física cuántica? O sea, de entrada, pues básicamente propone el estudio de esta realidad subatómica, una realidad que no obedece a lo que mencionabas antes, estas leyes newtonianas, esta física convencional, sino que ahí en este mundo subatómico la realidad tiene, los componentes de la realidad tienen un comportamiento demasiado extraño, porque para empezar están hechos de vacío, es decir, los electrones, los protones, todas estas pequeñas unidades contenidas dentro del átomo son 99.9% vacío. Ujú. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el mundo que está constituido de estas unidades tenga esta percepción sólida y tangible como la que tenemos en este momento, como sentir la silla donde estamos sentados, etcétera? ¿Cómo podemos tener esta percepción de solidez si la física cuántica nos dice que esto es vacío? Y lo que la física dice es que en realidad esos puntos de vacío están en realidad vacíos de materia, pero eso no quiere decir que estén vacíos, sino que están en conexión con otra realidad que sostiene la estructura del espacio-tiempo, la malla sobre la cual está tejido literalmente el universo con los planetas y las órbitas y todos los fenómenos que tiene. Entonces, este otro esta otra realidad de la cual nos habla la física cuántica puede ser entendida también como un elemento análogo de esta realidad superior, de este mundo de la totalidad del que hablan diferentes escuelas místicas. No sé qué piensas de eso. Exacto, ¿no? De hecho, eso también ha sido bastante explorado, la relación, por ejemplo, entre la cosmovisión budista, que habla del vacío, de la nada, del Brahman, como base de la realidad, y la física cuántica. Por ejemplo, está título, este libro bellísimo del Tao de la física, Ujú. ¿no? De Fritjof Capra, que precisamente encuentra las conexiones, cómo el mundo oriental encontró estas mismas realidades que el mundo occidental empieza a encontrar a partir de la física subatómica. Y bueno, o sea, justo uno de los factores esenciales es, o sea, de la revolución cuántica, es esta idea de que, bueno, primero, o sea, ya no se trata de que el fundamento de la realidad son los átomos. Ujú. Ya no es este corpúsculo objetual, un punto identificado en el tiempo y el espacio, Ujú. sino que es más allá. O sea, métete más adentro de los átomos
y empiezan a encontrar como estas cosas oscilando, no están fijas, están en constante movimiento, más bien son como una red de posibilidades, Ujú. ¿no? O sea, no, Información. es información que está en constante fluctuación y entonces es imposible ubicar en un tiempo y en espacio determinado sin modificar la estructura de lo que es en sí. O sea, puedes captar el movimiento, Ujú. lo que le llaman los cuantos, ¿no? O sea, el flujo de posibilidades. Y entonces, a través de esta concepción, ya no es un universo como concreto. O sea, si la imagen, por ejemplo, del... Ah, bueno, o sea, porque en el fondo lo esencial justamente estos quarks que están en Ujú. constante movimiento, eh, vibran, ¿no? Entonces, según las vibraciones, generan cierto tipo de manifestaciones que para nosotros se nos aparece como la materia, ¿no? Sí. Pero estas, o sea, estas vibraciones en sí no son sólidas, no están determinadas, no están fijas, están en fluctuación. Entonces, o sea, una metáfora que me parece muy bella es esta idea de que, bueno, si la concepción del universo newtoniano cartesiano es la máquina, ¿no? Como hemos dicho, pero la concepción del universo cuántico, más que una máquina, se ve como una especie de armonía, Mm. como una Un música, organismo, ¿no? como algo que está vivo, que Ujú. está moviéndose, que está cambiando. Y luego ahí viene esta cuestión para poder observar la realidad cuántica, tienes que hacer como un corte en la realidad. Y entonces esto, o sea, cortas, bueno, de aquí a aquí, o sea, de esta probabilidad a esta probabilidad voy a medir esto, ¿no? Ujú. Entonces ya interrumpes el proceso. Entonces, esto hace que la conciencia entre en el acto, o sea, en el acto de medir se define una realidad, Ujú. pero no es que sea la realidad en sí, sino que, o sea, hay justo una interacción entre conciencia y materia. Y entonces ya no, o sea, para mí, lo esencial que hizo la física cuántica fue poner en duda justamente esta dualidad entre conciencia y materia, Ajá. entre el observador y lo observado. Entonces, porque el observador observa algo, pero ya, o sea, bajo esta visión, tú no estás separado de ese algo que observas, tú eres aquello que observas de cierta manera, ¿no? Entonces en el acto de observar estás como transmutando, transformando la realidad. Entonces ya no hay una distinción tan clara entre el adentro y el afuera, entre la conciencia y la materia, entre Entre la psique y psique y el cosmos. cosmos. Sí, Ujú. justo el pensamiento predominante era que se tenía una concepción muy clara de el objeto y del sujeto, ¿no? Ujú. Del observador y lo observado. Y precisamente la cuántica pone en duda, o más que poner en duda, creo que ensancha la frontera que divide ambas cuestiones mediante un experimento que precisamente se le conoce como el experimento del observador, que demuestra De el la doble efecto rendija, ¿eh? del Ujú. experimento de la doble rendija, que demuestra el efecto observador de acuerdo a la convención de Copenhague, me parece, que fue donde los físicos ya por primera vez empezaron, los físicos cuánticos empezaron a establecer postulados que más o menos les permitieran a ellos entender su objeto, porque ni siquiera los propios físicos entendían qué era lo que estaba sucediendo en ese submundo. Pero bueno, esta idea básicamente plantea que el, la información que nosotros podemos llamar, de acuerdo a nuestro paradigma, fotón, es decir, la luz, se puede manifestar en forma de partícula o en forma de onda, Ondas. dependiendo Ujú. del observador. Por eso, porque en una rendija ocurría vamos a decirlo así, cuando no había observación, a través de una rendija se manifestaba un determinado patrón, de acuerdo a estos electrones que lanzaban, y cuando había observación se comportaba de una manera distinta. Entonces, esto provocó incluso que Albert Einstein no confiara en la física cuántica porque no le gustaba esta idea de que hubiera una especie de conciencia a la cual estuviera supeditada la realidad y que por lo tanto dependiera como de un elemento que es aquí la observación. Pero en el fondo, el punto de todo esto es la información que tiene el observador termina repercutiendo en lo que el propio observador percibe del fenómeno. Es decir, la expectativa tiene una cierta influencia sobre el fenómeno externo. Y esto es muy importante porque es una puerta de entrada a entender al misticismo en general y lo que veremos más adelante a lo largo de otros programas,
que es el tema de la magia, porque Exacto. ese es el argumento central que tienes que comprarte para empezar a entrar en el mundo de la magia. Esta idea de que la creencia que tú insertes, si la logras instalar de forma integral y adecuada, va a repercutir en la manera en la que vas a percibir e interpretar los fenómenos que te ocurren. Exacto, y eso también nos conecta un poquito. Bueno, en el fondo la física cuántica ahí se queda con el enigma, ¿no? Con el Ujú. misterio que, por ejemplo, lleva a la a la perplejidad de los físicos, como Erwin Schrödinger, que dice, bueno, pero es que eso es tan raro que, o sea, y hace el ejemplo de los El gatos famoso de gato. Schrödinger, ¿no? O Ujú. sea, de, eso es tan raro forma en que se comporta el mundo subatómico, que si lo pasáramos a un ejemplo de nuestro mundo físico, o sea, es como si tuvieras un gato encerrado como en una caja y hay una partícula subatómica que está como encapsulada de una manera que tiene ciertas probabilidades de que rompa un frasco con veneno y muera el gato Ujú. y tiene otras probabilidades de que no. Dice Schrödinger, o sea, la realidad subatómica se comporta de tal manera de que ambas realidades están coexistiendo al Ujú. mismo tiempo. O sea, el gato está a la vez vivo y muerto. Este, Ujú. y mientras permanezca indeterminado, mientras no haya un acto de medición o de observación, la realidad permanece indeterminada. Ujú. Entonces, cuando entra la conciencia, cuando el observador interviene en la realidad, entonces la realidad como que tiene que decidirse, o es onda o es Ujú. materia, Ujú. ¿no? Pero antes del acto de medición es ambas cosas a la vez. Y entonces, eso es algo súper extraño porque, pues, en nuestro mundo cotidiano. Estamos acostumbrados a que algo es o no es. Ajá, o sea, y eso es justamente una lógica aristotélica, Ajá. ¿no? De X o o Y. esto o Ujú. esto. Ujú. En cambio, las cosmovisiones místicas, chamánicas, budistas y La física recientemente la cuántica. física cuántica empiezan a decir, no, es que la realidad es paradójica. Ujú. Tiene esto y esto a la vez, o sea, Ujú. esto y su contrario. Ujú. O digamos la materia y la antimateria, ¿no? O sea, Ujú. es como algo tan extraño, pero que en nuestra realidad ordinaria se toma un rumbo, digamos que empieza a aparecer un túnel de realidad de acuerdo a lo que yo creo o a lo que yo concibo como real. Pero justamente, y ahí entramos a otro tema bastante interesante, ¿qué pasa cuando modificamos nuestra conciencia? A través, por ejemplo, de las distintas psicotecnologías, como la meditación, como los Sueños. sueños, como el trance con la danza y particularmente y sumamente clarísimo con las sustancias psicoactivas. Claro. Entonces, las sustancias psicoactivas precisamente transforman, hacen transmutaciones en nuestra conciencia y la realidad parece de otra manera. Ujú. Entonces hay un vínculo entre psique y cosmos, ¿no? O sea, hay una modificación en el adentro y se modifica también el afuera, ¿no? Ujú. Entonces, y no solamente que ves cositas o alucinas, sino que de alguna manera la realidad empieza a hablarte o a corresponderte o a manifestar situaciones tan curiosas que no se manifestarían de otra manera, Sí, ¿no? da lugar a fenómenos como la sincronicidad, a Ujú, fenómenos como experiencias extracorpóreas, a ujú, fenómenos donde se pone en juego lo que mencionábamos al inicio, esta idea de que la conciencia es algo no local y ujú, de que los estados que se experimentan a través de las sustancias psicodélicas de las plantas sagradas son en realidad una posibilidad de tangibilizar las posibilidades de la física cuántica, de alguna manera poner en práctica estos principios cuánticos de si en verdad puedo generar una disrupción entre las fronteras que marcan los ceros y los unos, que marca esto es y esto no es, y de que alguna forma pueda sentir múltiples cosas al mismo tiempo, empezando por fenómenos físicos, digamos, como la propia sinestesia, estas capacidades que tienes pronto, de repente de olfatear colores, por ejemplo, ¿no? O sentir sabores a través del sonido, ¿no? ujú. Tener acceso a imágenes acústicas, todas estas fusiones y derretimientos entre las fronteras de los sentidos son una prueba tangible de esta disrupción entre la concretización de lo que es y de lo que no es, y de pronto tener este acceso a la realidad total. Entonces, hay muchos fenómenos, la precognición, Ujú. todos los fenómenos paranormales que también se derivan de estas experiencias.
todo esto nos funciona como una especie de evidencia de entender que el contacto con esta realidad es un fenómeno que no es exclusivo de una superstición, de culturas pasadas, y tampoco es exclusivo como de únicamente ciencia ficción en el mundo moderno, ¿no? Sino que estas experiencias pueden ser reales y pueden redefinir la percepción que tenemos de nosotros mismos. Sí, y precisamente aquí es donde entra el tema de que, bueno, si bien hemos heredado un paradigma, un lente desde el cual vemos la realidad y a nosotros mismos, nuestra identidad, la distinción entre lo que somos y el universo, etcétera, etcétera, hay muchos otros mapas que sí explican estos otros fenómenos, o que sí explican, o que sí dan lugar a explorar otras regiones de la conciencia. Por ejemplo, las perspectivas chamánicas, ¿no? O sea, para las culturas chamánicas, el entrar en estados expandidos o no ordinarios de conciencia a través justamente del trance, de la danza, del consumo de plantas sagradas, etcétera. Para ellos es como un momento en el que la conciencia accede a otras regiones, a otras dimensiones de la realidad, Ujú. que pues de alguna manera nos dan a entender que bajo su sistema o bajo su cosmovisión, o sea, todo está como de alguna manera intervinculado, Ujú. interconectado. Entonces la conciencia puede moverse en otros planos, puede realizar acciones a distancia, puede ver cuestiones del futuro Ujú. o del pasado o entrar en contacto con inteligencias no humanas. Transmutar en otros animales, ¿no? Acceder a Ajá. otras realidades, moverse a través del tiempo, ¿no? Ujú. Ujú. Y justamente este tipo de experiencias, ese tipo de realidades, este tipo de maneras de entender la psique, pues no está muy bien explorado o sea, desde el paradigma moderno. Y entonces es por eso que entra en juego, o sea, bueno, a partir de que nuestro paradigma, nuestra visión de la realidad empieza a resquebrajarse cuando entra en crisis el mundo moderno, cuando empieza a aparecer la física cuántica, cuando los psicodélicos empiezan a llegar a ser accesibles a una gran parte de la población, cuando empiezan a surgir las amenazas del fin del mundo, la Ujú. pandemia y la bomba atómica, y etcétera, etcétera. O sea, esto nos vuelve a interrogar, bueno, entonces, ¿qué somos en el fondo, no? ¿Y cuál es nuestro vínculo con el universo? ¿Qué es la totalidad? ¿De qué va el juego? ¿De qué va todo esto? Ujú, ¿No? O ujú. sea, como tratar de llegar realmente por una vía confiable a una respuesta sólida, ¿no? Que permita, sí, una existencia. Y bueno, pues yo creo, no sé qué pienses, Ibras, y Ujú. igual pues ya vamos como cerrando Sí, esto, solo para platicarles un poquito los siguientes temas que vamos a estar trabajando, pues en una siguiente ocasión vamos a hablar acerca de la la realidad. realidad en Sí, sí. o ¿Qué sea, es la realidad? ya ahorita ¿No? medio delineamos, ¿no? Que de acuerdo a la física cuántica es vacío, pero bueno, ya también mencionaste otros modelos, hablas un poquito del chamanismo, pero hay muchas cosas de las que no hemos hablado, budismo, hinduismo, gnosticismo, diferentes escuelas que plantean maneras de entender la realidad que pueden ser constatadas en primera persona a través de esas experiencias en estados expandidos de conciencia o en meditaciones muy profundas o bajo técnicas de respiración que involucren pues todas estas modificaciones en la percepción. Hay diferentes maneras de experimentar y de constatar y en cierta forma cartografiar o comprobar las cartografías que estos modelos, mapas provenientes de diferentes culturas pues nos han heredado, ¿no? Y de los cuales disponemos. Y justamente lo que sigue es acerca de la psiconáutica, digamos, esta disciplina que nos permite navegar entre los mapas, Ujú. poder explorar la conciencia y la realidad a través de distintos lentes, través de distintos paradigmas, a través de distintos mapas, sin casarnos con ninguno ni el otro, sino tomar elementos que nos den sentido. Entonces, hay distintas formas de hacer psiconáutica, o sea, justamente como desprogramar tus creencias habituales para poder experimentar otro tipo de noción de realidad o noción de identidad, como justamente las sustancias psicoactivas, como la meditación, como los sueños lúcidos, etcétera, etcétera, entre otras psicotecnologías.
Claro, y al final pues son procedimientos que te van a permitir manejar los parámetros, digamos que se le conocen como set, y Ujú, manejar los parámetros del setting para que estas prácticas pues puedan llevarse de una forma adecuada. Al final estaremos hablando también de hackear la realidad, es ujú. decir, ya directamente la utilización de estas técnicas para de alguna forma no solamente modificar la percepción del momento, sino también esta interpretación, esta integración de estas experiencias para que esto no sea únicamente un turismo de modificación de la conciencia, sino que realmente sea de lo que hemos estado hablando acá, de conocer el adentro, la psique, y de conocer el afuera, el cosmos. Ujú. Y bueno, pues esto, hackear la realidad va a ser otro de los programas. De ahí vamos a hablar precisamente desde estos distintos mapas o de distintas disciplinas psiconáuticas, o sea, qué entienden ellos por realidad y cómo transformas, cómo transmutas tu conciencia o el afuera. Finalmente, por ejemplo, esta noción renacentista Ujú, de que el hombre es un microcosmos ujú, y como el hombre refleja dentro de sí, en su propia psique, refleja el cosmos, ujú, entonces las modificaciones que haces dentro de ti, las transmutaciones ujú. internas, generan cambios en la realidad. Claro. Entonces, este era uno de los fundamentos de la magia renacentista, ¿no? Entonces, vamos a hablar de este tipo de cosas, bajo estas otras perspectivas, bajo otros Ujú. paradigmas, cómo hackeamos, digamos, nuestra idea de la realidad. Sí, todo esto viene de Hermes, del hermetismo, ¿no? Cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Me vino a la mente una última cuestión para compartir antes de cerrar y que va justo de esto que estás hablando y que es una manera de encontrar en una enseñanza antigua un análogo de algo como lo que describiste hace rato de la física cuántica y Schrödinger, ¿no? Y esta idea de Schrödinger de, bueno, solamente puedo saber si el gato está vivo o muerto hasta que abra la caja, ¿no? En Oriente tenemos los famosos koan, Ujú, los ujú, koan zen, ¿no? ujú, Y este koan que dice, bueno, y si tienes un bosque y cae un rayo y tira un árbol y no hay nadie en el bosque, ese árbol produjo ruido, es esencialmente lo mismo que propuso Schrödinger. Si no ujú, hay ujú, alguien que vea, que abra la caja, que pueda estar presenciando, que sea un observador del fenómeno de abrir la caja, solamente ahí va a poder saber si el gato vive o muere. De ujú, igual forma, lo mismo ocurre con el ruido. No podemos hablar si no hubo nadie, si no hubo un sistema nervioso que captara ese ruido, si no hubo un observador que volviera esa probabilidad partícula y no onda. Eso es lo que le está dando sentido al acto de que haya ruido en el bosque. Entonces, ujú. finalmente, eso, o sea, cuando volteemos a ver cada una de estas culturas y de estas enseñanzas, vamos a encontrar más y más argumentos y razones para interesarnos en una visión mucho más profunda, compleja de la realidad. Y bueno, pues antes de despedirnos, queremos recordarles que este programa es por parte de Mindsurf. Mindsurf es esta plataforma educativa acerca de la psiconáutica y los estados expandidos de conciencia. Y si quieres tener una educación integral, amplia, revisar distintos paradigmas y distintas psicotecnologías, pues te invitamos a que te unas a nuestro círculo de estudios psiconáuticos. Abajo vamos a dejar las ligas de acceso para que chequen el programa y se inscriban para unirte a esta comunidad de exploradores de la conciencia. Sí, tienen el link en la biografía y bueno, ya saben, somos ya casi 400 personas en este círculo en toda Latinoamérica y esperamos que se unan, ahí podremos hablar de esto con mucho más detalle también. Pues nos despedimos. Hasta luego.